programa de medicina semanal de Infobae, donde ustedes podrán tener contactos con los profesionales y hacerles llegar sus consultas. Hoy vamos a hablar de neumonía. Hay cifras que realmente son alarmantes con este tema. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, cada 20 segundos un niño muere por neumonía en algún lugar del mundo y anualmente esta enfermedad se cobra la vida de más de 1,5 millones de chicos. Lo que se suma también a los adultos, una cifra que asciende al 10% de los infectados en casos de muerte. Bueno, para tratar este tema hoy convocamos a dos especialistas quienes nos van a brindar consejos para prevenir la enfermedad y tratarla. En primer lugar les voy a presentar a Charlotte Rus. Ella es prosecretaria del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bienvenida, Charlotte. Bueno, gracias. Y Daniel Curcio, él es coordinador del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Municipal de Chivilcoy. Bienvenido, doctor Curcio. Muchas gracias, buenas tardes. Ante todo, bueno, les quiero preguntar a ambos, ¿qué es la neumonía? ¿Cómo se adquiere? ¿Es una enfermedad contagiosa? No sé quién quiere empezar, doctora Rus. Bueno, en realidad la neumonía es una enfermedad infecciosa que se produce por múltiples etiologías, dentro de las cuales están las etiologías bacterianas, virales. Eso quiere decir que hay varios microorganismos que pueden producir neumonía. También puede ser una enfermedad no infecciosa o una manifestación clínica de alguna otra enfermedad, pero lo habitual es que sea una enfermedad infecciosa de comienzo agudo. Eso es lo más frecuente. No sé si contesta algo a tu pregunta. Sí, tenemos varias preguntas de la gente. Voy a empezar por una pregunta para el doctor. Héctor de Costa Rica dice, escuché también que deben vacunarse los mayores de 50 años. Mi papá tiene 60 y no se vacunó, pero es una persona sana. ¿Debería hacerlo o por qué? Bueno, sí, a ver, vamos por partes. Esta persona de Costa Rica que pregunta tiene razón, los adultos deberían vacunarse para neumonía. El punto clave aquí es entender que la carga de enfermedad, o sea, el impacto que tiene la enfermedad en la población adulta es muy importante. Y el impacto se comienza a ver más allá de los 50 años en las personas adultas. O sea, la neumonía en sí, en las personas mayores de 50 años, cursa con una incidencia muy importante y lo que nosotros llamamos morbimortalidad, ¿no es cierto? Con consecuencias que pueden llegar inclusive hacia la muerte en ese grupo etario. Lo que es interesante destacar acá es que cuanto más aumenta la edad, ¿no? Más allá de los 50 años, la incidencia de neumonía aumenta de manera proporcional. En el caso específico de esta persona de consulta, él dice que el padre es sano, pero tiene 60 años, ¿sí? Está, digamos, en una edad relativamente en el límite, porque si hablamos de las vacunas que tenemos ahora disponibles, tenemos dos. Una vacuna denominada la vacuna polisacárida, que está indicada en mayores de 65 años, y otra vacuna que es la vacuna conjugada, que está indicada en mayores de 50 años. En todo caso, la edad ya es un factor condicionante de la neumonía, como expliqué anteriormente, y si bien no es el caso aparentemente de esta persona, cuando a la edad le sumamos otros factores de riesgo que son muy comunes en las edades mayores de 50 años, como pueden ser la presencia de diabetes, de enfermedad cardiovascular crónica, de enfermedad respiratoria crónica, algún grado de enfermedad renal o de inmunosupresión o lo que fuese, digamos, hacen todavía más importante la indicación de vacunación en este grupo de personas. Doctora Rus, ¿cómo es el esquema de vacunación que tienen los chicos en edad escolar? Bueno, en realidad el esquema de vacunación comienza antes de la edad escolar. Es decir, si nosotros queremos proteger contra neumonía, que es un poco el tema que estamos tratando, tenemos que saber que en el primer año de vida hay una vacuna que se introdujo al calendario en el 2012, que es la vacuna de 13 valente, que cubre contra gran parte de las causas que producen neumonías bacterianas en nuestro medio. Esa vacuna se da en un esquema que es 2, 4 meses y se repite al año.
Todavía estamos en la etapa donde entre el año y los 2 años también se cubre la posibilidad de los que no recibieron la vacuna oportunamente. Y después, de ahí en más, no está en el calendario obligatorio, pero tenemos un gran grupo de pacientes que también están en los chicos y en los adultos, que es lo que nosotros llamamos población de riesgo. En el caso de los chicos, son los chicos que tienen problemas cardíacos, problemas pulmonares, digamos que tienen factores que van a hacer que si se tiene una neumonía, la va a pasar peor o va a tener más complicaciones. En esos chicos hay otra vacuna que se puede utilizar después de los 2 años y que se puede utilizar también en el adulto. No es una vacuna en calendario obligatorio, pero sí en los huéspedes especiales. Al ingreso escolar no hay una vacuna específica para neumonía. Hay otras vacunas, pero para otras enfermedades. Doctor Curcio, ¿en qué casos una neumonía puede llevar a un paciente a la muerte? Bueno, justamente esto, esa pregunta se vincula con lo que hablábamos anteriormente y con lo que inclusive detalló perfectamente la doctora para los niños y que también, digamos, vale para los pacientes adultos. O sea, nosotros desde el punto de vista de los grupos de riesgo de los pacientes, hablamos de personas en riesgo y personas con alto riesgo de padecer neumonía y por lo tanto las complicaciones de las neumonías. Aquellas personas que están en riesgo son personas que tienen algún factor condicionante, como por ejemplo las personas diabéticas, ¿sí? Las personas con enfermedad cardiovascular crónica o respiratoria crónica, las personas que tienen algún grado de inmunodepresión, como pueden ser personas con algún tipo de cáncer o inclusive con enfermedad por HIV y demás. Esas son personas en alto riesgo de padecer la enfermedad neumocóxica y tener un mayor grado de mortalidad. Lo que es importante tener en cuenta es que cuando hablamos de la edad, en mayores de 50 años, si bien como ya dijimos anteriormente, la edad es un factor condicionante per se, independientemente de todas estas causas que mencionamos anteriormente, en este grupo de personas muchas veces se suma más de un factor de riesgo. Entonces, se suma que la persona tiene, supongamos, 65 años, pero es diabética y aparte tiene un problema cardiovascular y ha sido fumador o es todavía un fumador. Entonces hay una sumatoria de factores de riesgo, lo que todavía condiciona más aún la probabilidad de que esa neumonía tenga una evolución tórpida que inclusive pueda llegar a la muerte del paciente. O sea, las neumonías, digamos, se van presentando en forma clínica desde una neumonía leve a una neumonía grave, ¿no? Que nosotros los médicos los medimos por distintos scores de gravedad y, digamos, la mortalidad va variando. No es lo mismo una neumonía leve que una neumonía grave, ¿no es cierto? Ahora, el paciente con factores de riesgo tiene mayores probabilidades de presentar este tipo de neumonías graves que cursan con mayor mortalidad. Tenemos más preguntas, esta vez desde Argentina. Juliana dice, tengo entendido que la vacuna que se aplica en el país cubre contra 13 cepas de neumococo. ¿Puede un niño vacunado contraer la enfermedad por alguna de las otras cepas circulantes, doctora Rus? Bueno, en realidad, cuando uno introduce una vacuna calendario, lo hace considerando lo que uno llama la carga de enfermedad, o sea, la importancia que tiene una enfermedad para poder tratar de prevenirla, y después lo más frecuente, es decir, el neumococo, que de eso se trata, tiene múltiples serotipos. Los más frecuentes en nuestro medio están cubiertos por la vacuna. Nunca es el 100%, existe la posibilidad de que haya otra neumonía producida por serotipos que no están incluidos en la vacuna, pero son muy poco frecuentes. Por eso esta vacuna cubre la mayor parte de las posibilidades que puede tener un niño para poder contraer la enfermedad neumocóxica. Desde Chile, también para usted, doctora Rus, Catalina dice, soy defensora de la medicina naturista y ayurvédica y por ende no coincido con la aplicación de vacunas. Estoy por ser madre y me pregunto qué riesgos habría si no vacuno a mi hijo contra el neumococo. Bueno, el riesgo existe como existía antes de introducir la vacuna en el calendario nuestro.
justamente por eso se introdujo la vacuna. Siempre que uno tenga una posibilidad de prevenir una enfermedad a través de una vacuna, y uno cuando sabe que de esto se trata, las vacunas están probadas, están aceptadas y tienen muy pocos efectos adversos, con lo cual siempre el costo-beneficio va a ser mayor dando una vacuna que no dándola. ¿Qué riesgo tiene? El mismo riesgo que puede tener cualquier persona de otros países que no está incorporada a la vacuna. Es un alto riesgo. Si tiene una enfermedad neumocóxica, tiene riesgo de enfermarse y en algún momento puede tener esa enfermedad una mala evolución. No sé exactamente cuánto. Eso dependerá de las condiciones que tenga ese chico, si tiene algún factor de riesgo o de las condiciones en las que viva. Si vive en un lugar con más hacinamiento y con concurrencia a guardería o otros factores de riesgo, va a tener más posibilidades de tener una neumonía neumocóxica. Tenemos una pregunta para el doctor Curcio de Juan Carlos de Uruguay. Dice que tiene 55 años y que su médico le dijo que debe vacunarse contra el neumococo, pero un amigo le dice que al vacunarse puede contraer la enfermedad. ¿Esto es cierto? No, eso no es cierto, pero la pregunta de esta persona es muy oportuna para poder aclarar justamente eso. O sea, las tasas de vacunación en los pacientes adultos son bastante más bajas de lo que nosotros los médicos y los organismos de salud quisiéramos. Cuando uno trata de explorar cuáles son las causas de por qué los pacientes adultos se vacunan menos que los pacientes pediátricos, en donde la vacunación es algo establecido de parte del médico y de parte de los padres que llevan a los pacientes, uno se encuentra con que muchas veces el paciente no se vacuna por las denominadas barreras que interpone, en este caso, el paciente. Entonces, y una de las barreras más importantes que el paciente interpone es que tener el miedo a contraer la enfermedad para la cual justamente se está vacunando. Esto es un fenómeno que se puede ver quizás mucho más claramente en el tema de la vacuna antigripal, ¿no es cierto? O sea, muchas personas no se dan la vacuna contra la gripe porque dicen, no, yo me puse la vacuna, o un amigo se aplicó la vacuna y se engripó, ¿no es cierto? Entonces, bueno, justamente lo que está ocurriendo allí es justamente esto, ¿no? O sea, el tema de que el paciente tiene miedo a contraer la enfermedad para la cual se está vacunando. En el caso específico de la vacuna antineumocóxica, esto no es así. Es una vacuna, digamos, que está desarrollada por ingeniería genética y por lo tanto solamente consta de una parte del neumococo. O sea, no es la bacteria atenuada, ni la bacteria viva, ni nada por el estilo, sino que es una parte del polisacárido capsular que conforma estos serotipos que hablaba la doctora Charlotte recién, y que no hay ninguna posibilidad de que el paciente adquiera la enfermedad. O sea, puede tener algún efecto adverso leve, digamos local, de dolor en la zona de aplicación, probablemente algunas líneas de fiebre como efecto sistémico, pero de ningún modo contraer la enfermedad neumocóxica. Excelente aclaración. Sofía, desde Uruguay, dice que vacunó a sus hijos cuando la vacuna que había en el calendario era la 7 valente. Mi hija menor de 6 años es diabética. ¿Debería reforzarle la dosis con la 13 valente por ser grupo de riesgo, doctora Rus? Bueno, en realidad la vacuna que se utilizaba antes, que no estaba en el calendario, pero que se utilizaba bastante, por lo menos en la Argentina, era la 7 valente. Una vez que pasó a ser la 13 valente, que nosotros tenemos que saber que la 13 valente es una ampliación de la 7 valente, o sea, tiene la misma composición, pero además se agregan los otros serotipos, es una vacuna que tiene más protección. Por lo tanto, los pacientes que tienen más riesgo, en este caso la hija de esta paciente que consulta, es recomendable que amplíe el espectro con otras vacunas. Puede ser, digamos, también tiene que ver en qué etapa están aprobadas las vacunas. En la Argentina todavía no está aprobada en los mayores de 5 años, afuera en Estados Unidos sí, y en los grupos de riesgo sí se puede utilizar la vacuna 13 valente y también se puede utilizar la vacuna 23 valente.
que es una vacuna que no es una vacuna conjugada, pero también se recomienda en los grupos de riesgo como se recomendaba antes. Así que yo diría que cualquiera de las dos opciones puede servir. Doctor Curcio, Mariana desde Argentina dice, estoy embarazada y mi médico me indicó la vacuna antigripal. ¿Debo aplicarme también la antineumocóxica? No es específicamente un grupo de riesgo, digamos, las personas embarazadas para recibir la vacuna antineumocóxica, digamos, desde el punto de vista de lo que es la indicación. Está muy claro, digamos, ya lo manifestó la doctora, las indicaciones y digamos, el hecho de que la vacuna está en calendario en los pediátricos, y en las personas adultas son aquellas personas mayores de 50 años de edad o aquellas personas menores de 50 años, pero que tienen un factor de riesgo determinado, bueno, que ya hemos hablado convenientemente al principio. Bueno, tenemos ya que ir redondeando el tema. Me gustaría antes de terminar que cada uno, tanto en niños como en adultos, nos dejara recomendaciones, consejos. Doctora Ruz, ¿qué consejos les podemos dejar a los padres de estos niños que pueden llegar a contraer la enfermedad? ¿Qué medidas de prevención pueden tomar? Bueno, yo creo que lo más importante en el caso de los chicos es primero la consulta precoz, expresiones clínicas pueden ser muy leves, como fiebre, un decaimiento, rechazo del alimento si son muy chiquititos, y son síntomas que no puede diferenciar la madre. Por lo tanto, la sugerencia es que consulte, porque es el pediatra el que va a decidir qué estudios le tiene que hacer y cómo lo tiene que tratar. La segunda cosa que me parece importante y de las cuales hemos estado hablando es utilizar todas las vacunas disponibles que están en calendario y cumplir todo el calendario obligatorio. Es decir, con esto nos previene las posibilidades, sobre todo de enfermedad invasiva o de complicaciones de la enfermedad neumocóxica, y creo que esto es lo más importante de transmitir. Además, ahora que llega el invierno, hay otras cosas que generalmente los pediatras recomendamos, que es, bueno, los chicos muy chiquititos concurran a lugares donde hay hacinamiento o no hay buena protección, porque las posibilidades de contagio, que ya no solamente de las enfermedades infecciosas bacterianas, sino de las virales, son muy importantes, o cuando hay chicos que tienen factores de riesgo, evitar estas situaciones para que de esta manera, junto con el lavado de manos, el utilizar alcohol gel, el taparse la boca cuando hay tos y todo eso que ya aprendimos con la gripe, todas estas son las recomendaciones que siempre decimos y que no han cambiado a lo largo de todos estos años. Doctor Curcio, le extiendo la pregunta a usted, pero para los adultos, ¿qué recomendaciones, qué consejos podemos dar? Bueno, yo creo que a mí me gustaría destacar 2 o 3 puntos básicos en este tema. El punto es, hablábamos anteriormente de las barreras que tiene el paciente adulto o que a veces presenta el paciente adulto para vacunarse, y una de las más importantes, de hecho en la mayoría de los trabajos de las más importantes, es que el paciente adulto piensa de que, bueno, él está sano y que por lo tanto no tiene que vacunarse. Entonces el primer punto sería que la persona adulta tiene que entender que hay vacunas para todas las edades de la vida, ¿de acuerdo? Así como hay en los niños, hay vacunas que están indicadas en adolescentes y personas jóvenes, y otras en personas adultas. El segundo punto respecto de esto, y digamos un poco con el objetivo de poder derribar estas barreras que muchas veces el paciente tiene, solicitar esta información al médico, ¿sí? O sea, solicitar de que el médico le explique perfectamente bien en un lenguaje que se entienda de manera sencilla cuál es el costo-beneficio de aplicarse la vacuna. Y en el caso específico de la enfermedad neumocóxica, tener conciencia de lo que hablábamos al principio, de la gran carga de enfermedad en cuanto a infecciones neumocóxicas en el paciente adulto, de que esto puede ser potencialmente riesgoso para la vida, sobre todo en pacientes con determinadas condiciones como las que ya mencionamos, y que por lo tanto la vacunación es una medida efectiva para tratar de reducir estas consecuencias negativas.
Doctores han sido muy amables, realmente sus recomendaciones han sido de mucha utilidad y bueno, hay que recalcar por supuesto que hay que perderle miedo a las vacunas, sobre todo a los adultos, y bueno, y la importancia de la vacunación en los chicos. Así que les agradecemos mucho a ambos por haber estado hoy con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, y a ustedes los esperamos el próximo miércoles a las 16 en un nuevo programa de Junta Médica. Gracias por